quiero hacer la pregunta que todo inversionista hoy en México se está haciendo, que es: ¿invierto en una preventa o en una venta? Y te quiero dar un dato sumamente duro. Hoy, de cada 3 proyectos en un 2025 que estuvieron en una preventa, uno de ellos no se ejecutó, o sea, no se realizó, quedó en ideas, quedó en una utopía, quedó en proyectos varados, quedó en un proyecto en obra gris, en obra negra, no se concluyó. Entonces, esto es un dato sumamente importante que quiero que entiendas. ¿Por qué? Porque hoy ya el mexicano, hoy el inversionista, tiene muchísimo escepticismo. Para mí es sumamente sano y sigue siendo sano invertir en preventas como también en ventas. Pero quiero que detectes dónde y cuándo y con quién invertir en una preventa y dónde, cuándo y con quién invertir en una venta. Vamos directo al módulo. Entonces, te quiero dar un poquito la parte del contexto del mercado, ¿no? Yo siempre me voy a estudiar primero los mercados para después tomar una decisión asertiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasó desde el año pasado, en el 2025? Para mí cambió todo, ¿no? En el rubro inmobiliario, desde las elecciones principalmente de un Trump en Estados Unidos, como luego de nuestra querida presidenta en un México, todo empezó a evolucionar, ¿no? Yo que lo vivo en la agencia con N mercados, hoy contamos con más de 14 países que nosotros tenemos vínculos con N proyectos allá afuera. Vimos toda esta parte que se movió el tapete gracias a estas 2 tomas de elecciones allá afuera, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de México, y sobre todo en mercados sumamente saturados, como bien siempre lo digo, ¿no? Mercados como lo es un Tulum, como lo es un Playa del Carmen, como lo es un Mérida, como lo es un San Miguel, como lo es un Cabo. ¿Qué pasó? En estos mercados, sobre todo vacacionales, que allí el tipo de comprador principalmente es vacacional, todo el mercado extranjero ya no está invirtiendo como antes. Entonces, ¿qué está pasando? Que el mercado también nacional ya no es como antes, de que sí realmente quería una vivienda vacacional. Por eso hoy en día, para mí, siempre lo explico, que hoy la vivienda más compleja de vender es la vacacional. ¿Por qué? Porque tus líneas de tiempo se van a prolongar mucho más, como también los mercados. Hay que entender qué está sucediendo en los mercados, y hoy como tal ya el mismo mexicano ya no está invirtiendo en una segunda vivienda vacacional, sino que está resguardando su dinero, y todo el mercado extranjero hasta el día de hoy apenas se está reactivando este mercado. Por eso hay que entender que en estas ubicaciones específicas, pues obviamente fue donde hubo mucho más problemas, ¿no? En toda la parte de la oferta contra la demanda, ¿no? Entonces, hay que entender primero los mercados para después entender si vale la pena hacer una preventa contra una venta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en estos mercados? También te lo quiero yo mencionar. Existió una sobreoferta masiva, que siempre lo digo, ¿no? Como por ejemplo, tengo un estudio en un Tulum que existían arriba de 11,000 a 12,000 propiedades, del cual la demanda era por 6,000 unidades, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 6,000 o 5,000 oportunidades allá afuera que la gente no está viendo. Entonces, si yo no estoy dentro de esas 6,000 unidades, pues obviamente nadie me va a comprar. Por eso es bien importante entender esto. También existieron ciertas preventas agresivas, sumamente agresivas, donde pues quedaron en aire, ¿no? Quedaron en humo y no se concluyó nada. Entonces, también yo como inversionista, tener una preventa de esas, a mí no me genera confianza, ¿no? Entonces, hay que también entender este tipo de cuestiones. También hubo muchos proyectos fantasmas. Yo mismo, dentro de la agencia, tuve ciertos desarrolladores que no llegaron a nada y fueron simplemente proyectos fantasmas, que después, dentro de la evolución, yo me fui enterando, pero así nos pasó en N agencias, en N mercados, ¿no? Como también muchos proyectos quedaron en obra gris o en obra negra, totalmente abandonados, como también hubo muchos retrasos de estos 12 a 36 meses en todo proyecto, ¿no? Yo también entiendo, tú si eres un desarrollador, siempre estas líneas de tiempo se van a prolongar un poco más, ¿no? O sea, es muy raro que un proyecto salga a la totalidad en los tiempos que acordaron, ¿no? Siempre existen no sé, ciertos puntos rojos, que a veces este proyecto, pues sí, se puede prolongar un poco más, ¿no? Porque es muy complicado tener la totalidad del control, ¿no? Por eso se prolonga un poco más, ¿no? Pero para mí ya un retraso de 36 meses es demasiado, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo un punto rojo para tanto el desarrollador como también la inversión que yo voy a hacer. Como también estas promesas de la plusvalía sumamente inflada, no, o sea, yo lo viví en el mercado, sobre todo vacacionales, que me daban una plusvalía del 15, del 18, del 22%, y realmente ya una vez que aterrizas y haces un buen estudio de mercado, no vas a lograr a tener estas plusvalías, ¿no? Entonces, sí, también entre más tú como vendedor, como desarrollador, entre más credenciales legibles, tangibles y reales tú le des al comprador, vas a generar un vínculo de mayor confianza y credibilidad, ¿sí? Por eso esto es bien importante. Entonces,
¿Qué está pasando hoy con el inversionista? Que es mucho más escéptico, ¿no? Yo que ahora lo veo, también, supongamos, para mí todo cambió también desde COVID, desde pandemia, donde el inversionista hacía una compra mucho más rápida. Y hoy, gracias a la deidad de la información, que es que ya el mismo inversionista tiene mucho más información de allá afuera, gracias a Internet, gracias a inteligencia artificial, gracias a mercados, gracias a la sobreoferta que hay allá afuera, tienen mucho más información. Entonces, esta decisión que van a tomar de esta inversión ya va a ser mucho más analítica, va a ser mucho más cautelosa, van a darse el tiempo realmente para ver si es una buena inversión o no la es. Por eso también yo siempre lo digo, en estas líneas de tiempo ya se están prolongando mucho más. O sea, tú el hecho de lograr una venta en 2, 3 días, en una semana, 15 días, yo personalmente ya no las veo. ¿Por qué? Por justamente estos inversionistas se están tomando mucho más tiempo en la toma de decisión. Entonces, hoy, también para que te lo lleves, más del 30% de los proyectos anunciados allá afuera en zonas vacacionales no se entregaron a tiempo, ¿no? Entonces, sí es bien importante que toda esta parte, todas estas sobreofertas que hubieron en playas, en ubicaciones de mucha oferta, pues no llegaron a nada. Entonces, también a mí me cuesta mucho entender que hubo mucha gente que simplemente se las bailaron, ¿no? O sea, invirtieron en algo que no llegó a nada y hoy estoy seguro que se están peleando, están viendo dónde está su inversión, dónde quedó realmente esa inversión y hubo mucha gente pues quedó ahí en el aire, ¿no? Entonces también lo que no quiero es que a ti también te suceda y que pasen más situaciones de estas, ¿no? Yo me encantaría que un México hoy llegara a tener muchísimos más proyectos, muchísima más inversión, pero que esta inversión llegue a la totalidad y que me entreguen las llaves de mi departamento en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, aquí el cambio del inversionista, o sea, el cambio de esta mentalidad ya cambió, punto. Entonces, quiero darte esta tabla de las etapas, como siempre lo digo, lo hablé también en mi video pasado aquí en YouTube, de las etapas de los proyectos, ¿no? O sea, de esta conceptualización del proyecto que a veces del mismo desarrollador, el mismo arquitecto logra desde la servilleta, que es para mí esta etapa cero, hasta la totalidad del desarrollo, donde ya tenemos el desarrollo totalmente construido, edificado, ya concebido al 100 y entregado. Hay ciertas etapas, ¿no? Por eso yo siempre lo digo, que existe la etapa 1 a 4, que la etapa 1 es la etapa Friends and Family, que es de este 0% al 15-20% máximo. Luego la etapa 2, que es la parte de la validación y el arranque, que más o menos es de un 15, un 20 a un 40%. Luego la etapa 3, donde es la tracción y la escala, donde aquí necesitamos generar mucho más flujo de ventas. Y por último es la etapa 4, donde ya tenemos muy pocas unidades, existe el cierre, y es de un 70 a un 100%. Entonces, yo te quiero ir explicando en base a la etapa donde si vale la pena invertir en esta preventa o mejor me espero una venta, ¿ok? Entonces, en la primera etapa, que es Friends and Family, de este 0% a este 15 a 20%, ¿qué pasa aquí? Aquí es donde más descuento voy a tener. ¿Por qué? Porque no hay nada, es puro aire, me están vendiendo aire, donde también voy a tener un mucho mayor riesgo de esta inversión, si realmente se va a ejecutar, si realmente se va a concebir, si me van a entregar las llaves de mi departamento, de mi casa, de mi lote, de lo que sea, ¿no? Y también existe casi cero validación del mercado. ¿Por qué? Porque es aire, me están vendiendo humo. Entonces, sí va a existir como tal una rentabilidad que tú puedas generar de esta etapa 0 de Friends and Family, que es la etapa 1, perdón, de un 20 a un hasta 35% que puedas generar, ¿no? Pero también va a haber mucho riesgo, como también necesitamos tener una confianza total con el desarrollador. Por eso para mí, esta etapa de Friends and Family, el mismo nombre lo dice, necesito conocer perfectamente al desarrollador. ¿Por qué? Porque yo voy a depositar mi dinero en él por la credibilidad y la confianza y sé que sí lo va a ejecutar. Pero también sí pueden existir ciertos inversionistas que conozcas, que tengan el vínculo con el desarrollador. Por eso aquí es bien importante las credenciales del desarrollador. Luego también viene en la etapa 2 la parte de la validación y el arranque, ¿no? Que aquí, como te lo dije, es de un 15, un 20 a un 40%. Y aquí el proyecto ya vendió ciertas unidades, sobre todo en la etapa de Friends and Family. Entonces eso ya me genera cierta credibilidad, cierta confianza. Yo como inversionista también ya se valida esta famosa demanda. ¿Por qué? Porque ya lo empezamos a ver, ya empiezan de boca en boca a hablar un poco de este proyecto, aunque no hay como tal un buen margen, ¿no? Entonces aquí la rentabilidad va a bajar un poco. El que sí se lleva todo el jugo de esto, sí es la etapa Friends and Family. Aquí podemos ganar de un 15 a un 25% y el riesgo ya empieza a ser medio, ¿no? Ya no existe este riesgo tan alto. ¿Por qué? Porque ya vemos que hay ciertas personas que ya invirtieron,
también el desarrollador ya empieza a tener capital, ya empieza a tener flujo, entonces arranca con toda esta parte de, sí, la concepción del proyecto, ¿no? Entonces, aquí empieza a entrar un inversionista más racional, ¿ok? Luego en la etapa de 3, que es la tracción y la escala, como siempre lo digo, del 40 al 70%, aquí es donde los vendedores necesitan detonar las ventas y tener mayor volumen de ventas. Entonces, aquí ¿qué va a pasar? Ya es un proyecto como tal probado, ya la obra va a estar avanzada, entonces eso yo usuario, yo inversionista, pues obviamente me genera mucho más credibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo veo un edificio en obra gris de 15 pisos, ok, ya estoy hablando que hay millones de pesos o dólares invertidos ahí, entonces es mucho más fácil que sí se concluya en vez de ver un lote lleno de pastizales, ¿me entiendes? Entonces también aquí el riesgo también va a ser mucho menor. Entonces, la rentabilidad aquí sí es menor, puedes ya lograr de un 8 a un 15% hacia la totalidad. Y aquí quien compra ya es un usuario final, como también un inversionista conservador, ¿no? O sea, el hecho de, ¿sabes qué? No me interesó en Friends and Family en etapa 1 o 2, pero ya veo algo tangible, algo real, ok, vale la pena invertir y me llevo un porcentaje adicional, ¿no? Como también en la última etapa, en la etapa 4, que ya es el cierre y la venta terminada, donde aquí es de un 70 a un 100%, ya vemos el proyecto terminado, ¿no? Ya lo veo iluminado de noche, ya veo que hay flujo interno de personas, entonces el riesgo va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque obviamente quedan muy pocas unidades, ya me puedo yo también ir a un departamento muestra, puedo ir a las amenidades, entonces obviamente eso me va a generar mucho más confianza, como también siempre lo menciono, es mucho más fácil vender bueno, no como tal vender en esta etapa. ¿Por qué? Porque ya quedan muy pocas unidades, pero hacia el inversionista pues ya es algo real, algo tangible, ¿sí? Entonces, y también el problema de vender estas unidades es que es el precio máximo. Ya el jugo de esta famosa preventa ya no lo encuentras aquí, pero sí vas a tener esta credibilidad y esta confianza de tu unidad. Y a futuro, pues obviamente sí puedes generar cierta plusvalía, ciertos ingresos pasivos en toda la parte de rentas, etc., ¿no? Entonces, aquí la rentabilidad sí va a ser de un 5, un 10, conforme los años, ¿no? En 1, 3, 5 años, en base también a la plusvalía que ellos tengan en su estudio de mercado. Y aquí ya no es como tal una preventa, aquí ya es un producto definido, terminado, y aquí ya es una compra segura, ¿no? Sí o sí. Entonces, quiero que te lleves estas etapas, quiero que realmente las entiendas y que tú mismo internamente pues veas en base al mercado, en base al producto, en base también al vínculo con el desarrollador, si vale la pena invertir, en qué etapa, ¿va? Entonces, el cambio del paradigma en México, ¿cuál fue? Que antes, si tú comprabas en esta preventa, ganabas, ¿no? Y hoy, ¿qué está pasando? Que yo lo veo con N inversionistas, es pues quién realmente está detrás del proyecto, ¿no? Para ver si yo entro a esta preventa o me espero tantito más. Entonces, hoy el inversionista, ¿qué está preguntando allá afuera? ¿Quién es realmente el desarrollador? Si tienen obra ya entregada, qué proyectos ellos han ejecutado, experimentado, concebido, si cuentan con algún financiamiento, si tienen algún crédito puente, si tienen fideicomisos, si tienen alguna licencia, en qué etapa van, cuánto capital previo ya tienen. Entonces, se están haciendo muchísimas preguntas, como te lo decía, con la deidad de la información. ¿Por qué? Porque están haciendo un análisis mucho más depurado para ver si realmente invierten en estas preventas o se esperan un poco más. Por eso es bien importante entender esto. También tú, ya seas broker, agente, asesor, persona que se está apenas vinculando al rubro inmobiliario, persona que está vendiendo su propiedad, hay que entender primero esta línea, donde siempre lo digo. Primero es la confianza, la credibilidad, comprador-cerrador, también con el desarrollador, y después me vendes lo que quieras allá afuera. Entonces, hay que entender perfectamente esto, ¿no? Entonces, aquí también te quiero dar mi punto de vista. Si yo hoy fuera un inversionista, yo realmente, ¿qué puntos evaluaría? Es la historia real del desarrollador, o sea, este proceso que ha tenido, esta evolución del desarrollador, cuánto tiempo lleva en el mercado allá afuera, qué proyectos ha entregado, qué nivel de capitalización tiene, la parte de licencias y permisos, si hoy en día cuenta con el proyecto que me están vendiendo, la parte de la escritura financiera, toda la parte del avance físico real, o sea, este avance de que me manden toda la parte del avance de obra, también a todo el análisis de precios contra el mercado comparable, que me den esta información. Y para mí, yo como inversionista, si no existe un filtro allá afuera, es porque sí hay una inversión segura, ¿no? O sea, es lo que más, si quitamos estos filtros, para mí es donde existe esta confianza, esta credibilidad con el desarrollador, ¿va? Entonces, te quiero dar aquí un dato financiero sumamente interesante, sobre todo en estos mercados saturados, como te los había mencionado, de estas compradores vacacionales, que este inversionista que compró en la etapa 1 de Friends and Family con un desarrollador débil,
puede tardar de 3 hasta 5 años en recuperar su capital. Entonces, es bien importante entender este tipo de cuestiones, sobre todo si tú vas a invertir con un desarrollador débil, te recomiendo que no lo hagas. Y por eso hay muchas ofertas que hoy en día en preventa existen que no se están canalizando. ¿Por qué? Porque ya el comprador está entendiendo este tipo de información. Como también puede haber un usuario o un inversionista que entra en una etapa 2, 3 con un desarrollador sólido. ¿Qué va a pasar? Que puede obtener retornos mucho más moderados, sí, pero con una menor volatilidad, ¿no? Entonces, yo prefiero hoy, no lo sé, si no conozco realmente, si no tengo las credenciales del desarrollador, prefiero no invertir en esta etapa de Friends and Family. ¿Por qué? Porque voy a invertir su gente sumamente cercana, sus círculos de credibilidad, de confianza, de amigos, de familiares, etc. Entonces, yo prefiero esperarme y empezar a analizar, empezar a informarme un poco realmente de él, de su historial, de todo lo que ya te mencioné, para que no tenga esta volatilidad, ¿no? O sea, que sí sea una inversión segura y que el día de mañana me genere estos rendimientos, que me genere estas plusvalías y sobre todo que lleguemos a la totalidad del proyecto, ¿no? Porque para mí eso es clave. Y mucha gente se quedó con simplemente un documento, con un contrato, pero pues, hoy no concluyeron nada. Entonces, para mí ese papel no me dice nada. Lo que necesito es que lleguemos a que me entreguen estas llaves y ahí sí, entrégame toda la parte de documentación legal, contable, etc., ¿me entiendes? Entonces, para mí la preventa no es mala, sino que la venta terminada también no es mejor. Hay que entender cuándo, qué, ¿no? O sea, hoy en día yo siempre lo digo, las preventas son muy buenas y también con toda esta parte de que hay esta incertidumbre del comprador, obviamente las primeras preventas en Friends and Family son muy buenas, pero hay que conocer realmente con quién voy a depositar mis moneditas con esta persona, ¿entiendes? Pero todo depende también de el momento del desarrollador, del riesgo que tú también quieras asumir, como de también el perfil como inversionista, ¿no? Hay muchos perfiles de inversionistas, yo siempre lo digo, como el gran inversionista, pues que quiere las cosas para mañana y que ve la oportunidad y obviamente la va a invertir, pero ya tienen un análisis, ya tienen también no solamente una inversión, sino muchísimas más, entonces ya saben perfectamente dónde invertir y dónde no. Entonces, en la preventa no ganas por entrar primero, ganas por elegir bien a quién le confías tu dinero. Así de fácil. Es como si yo mañana te doy mi Amex y pues se la doy a mi mejor amigo y haz lo que quieras con ella, ¿no? O mi esposa o un ser querido. Entonces, sí hay que entregar esta confianza con esta persona, con este desarrollador, para que sí se ejecute a la totalidad. Punto. Entonces, por último, quiero que te lleves esta conclusión. El mercado mexicano cambió y para mí también afectó a mercados internacionales que yo hoy mismo lo vivo. A menor riesgo, menor margen, siempre lo va a hacer. Entonces también hay que entender en base a tu situación, en base al tipo de comprador que tú seas, pues qué es lo que quieres, ¿no? O sea, si quieres más margen, existe pues obviamente más riesgo, punto. Entonces, entre menor margen, menor riesgo. También las preventas no es un sinónimo de rentabilidad automática, no, la verdad no. La decisión correcta depende de tu perfil, no es la moda, que aquí hay que entender, no porque todo el mundo invierta en un Tulum, en un Mérida, pues va a ser el apogeo, no, o sea, también estos mercados donde hay demasiada oferta, pues obviamente no le vas a exprimir todo el jugo. ¿Por qué? Porque hay 38,000 proyectos allá afuera. Entonces, yo por eso siempre me voy a mercados que no están tan ofertados, tan demandados, porque obviamente allí pues va a haber mucho más mercado que quiera realmente esa unidad, ¿me entiendes? Y por último, la preventa, no hay que invertir por estas emociones, ¿no? Como antes muchos inversionistas lo hacían, de que no, ahorita se invierte ya con un análisis. Necesitamos analizar mucho más al desarrollador, a todo el historial que traiga este desarrollador, los proyectos que ha ejecutado, para yo sí ver si invierto en una preventa, si invierto en Friends and Family en etapa 2, 3 o me espero ya a la cuarta, ¿no? Y entonces, espero te haya servido toda esta información, que hayas entendido realmente todas estas etapas, que hayas entendido realmente si vale la pena hoy invertir en una preventa o mejor me espero a las diferentes etapas o hasta la totalidad del proyecto cuando ya esté totalmente definido. Entonces, quiero que te lleves esta frase por último, que no gana el que compra primero, gana el que compra informado. Y hoy es bien importante entender que entre mayor información tú tengas, menos te van a bailar. Así de fácil. Espero te haya gustado mi video. Nos vemos en el siguiente video. Cualquier duda, pregunta, cuestión, comentario que tú tengas, me encantaría que me lo dejaras aquí abajo. ¿Para qué? Para empezar a tener una charla mucho más pura, mucho más efectiva y ver también tu situación. Me encantaría analizar varias situaciones allá afuera, ya seas que estés dentro de nuestro querido México o fuera de nuestro querido México, ir viendo cómo está hoy tu mercado, cómo está hoy tu oferta, tu demanda, si hoy están invirtiendo en estas preventas, en estas ventas y empezar a analizar entre todos esta situación a nivel global.
Nos vemos pronto. Te cuidas.